se desplaza hasta Málaga, capital, en el casco urbano de esta ciudad cosmopolita y veraniega de Andalucía. Acompáñenos a conocer un poco más a nuestros compatriotas que han emigrado hasta la madre patria. Roja Paraguay TV, aquí en compañía del amigo, ¿su nombre? Andrés. Bueno, Andrés, cuéntanos desde qué ciudad de Paraguay es y hace cuánto que está aquí en España. Bueno, yo soy de Asunción, del barrio Vista Alegre, y estoy hace 3 años, 6 meses aquí en España. Y desde que vine estoy aquí instalado en Málaga. ¿Cómo es la acogida? ¿Qué tal? ¿Se siente bien usted aquí en España o cómo le va? Mira, yo quejarme de España no puedo, porque hasta hoy día la forma en que me recibieron la gente fue espectacular. O sea que no puedo yo arrepentirme de nada. El trato que me dieron hasta hoy día es un trato excelente. Es como si fuera a estar en Paraguay. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, a ver si nos puede contar qué es lo que más extraña de nuestro querido Paraguay. Digo, eso sí es grande. Mira, yo lo que más extraño realmente de Paraguay es levantarme una mañana y salir con mi tereré bajo el árbol. Es espectacular. Eso es lo que más extraño. Verle a mis padres y muchas cositas más. Mis amigos, todas esas cosas así de compartir, salir en la calle y saludarles, saber que la gente te responde otra vez cuando le hablas y todo así. Eso también hay aquí, pero son un poco más fríos, cosa que allá vos, mi cuate, ¿qué haces? Tal cosa así, todos esos saludos cálidos, eso es lo que uno extraña realmente. Bueno, algún saludito para la gente de Paraguay en estos días, la fiesta por las madres, la fiesta patria, algún saludo para alguien ahí en Paraguay. Sí, yo les quiero saludar a todos mis amigos, ¿verdad? A todos los que van a ver el video, ¿verdad? Invitarle a la gente, a los paraguayos, que sean patriotas realmente en el lugar donde se encuentren. Eso es todo lo que les puedo decir. Roja TV, Roja Paraguay TV, aquí desde Málaga. Sesipeamo kunu Ashere sau Haente matomoka Estoy con otra compatriota, a ver, ¿cómo te llamas? Fulvia Valenzuela. Fulvia Valenzuela. Sí, soy de la ciudad de Capiatá. De la ciudad de Capiatá. Sí. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en España? Por los 7 años. 7 años. 7 años. ¿Te estás españolizando ya o qué? Exactamente, ya estoy en ese plan de nacionalidad. He pedido la doble nacionalidad. Muy bien. ¿Y qué tal te tratan los españoles? Pues bien, yo soy una de las personas que conseguí con la suerte de trabajar, de conocer gente buena aquí. No puedo decir otra cosa. He conocido gente buena, gente que me apoya. Y tengo ya mucho que agradecer a España. Muy bien. ¿Quieres mandar algún saludito a alguien que nos están viendo al otro lado, lejos? Claro. Pero de alguna manera, de esta forma nos sentimos cerca de ellos, ¿no? Claro, no se puede pasar en alto, ¿verdad? El día tan señalada que es mañana, el Día de nuestra Madre. Que en nuestra patria, el Día de la Madre es algo grandioso, que nada más se puede medir con el amor que uno tiene a su madre, ¿verdad? Más ahora que estamos aquí en la distancia, mamá, mi amor es más grande que el cielo. Desde aquí, mamá, te mando muchos besos y muchos abrazos. Y todo mi corazón para ti, mamá. Y para mis hijos que están allá, Gustavo y José, mamá le quiere mucho. Un besito, mi rey, mi príncipe. Los quiero mucho. Especial de Asunción en vivo de la estación 104.3. Roja Paraguay en la radio 104.3, estación FM de Málaga, aquí visitando a los locutores en la Semana de Paraguay, en la Semana del Bicentenario y la semana también de festejo de las madres en Paraguay. Hablamos con Robert Felte, a ver si nos cuenta de qué parte de Paraguay es Robert Felte aquí trabajando en la emisora de los paraguayos en Málaga. Bueno, buenos días también a la gente de Roja Paraguay. Quiero comentarte que yo soy de La Colmena, o sea, nacido en Uruguay y malcriado en la ciudad de La Colmena. Y un gustazo de estar aquí con todos ustedes
y festejando los 200 años de nuestro querido Paraguay. Robert Felte ya lleva unos cuantos añitos ahí, si nos cuenta un poco sobre el tiempo ya que lleva aquí en España y sí, ¿qué es lo que extraña más de nuestro querido Paraguay? Vemos que está trabajando en la comunicación, está haciendo lo que justamente los paraguayos les gusta, que es la comunicación a través de la radio, y además que está haciendo en la conducción en nuestro dulce idioma guaraní, aquí compartiendo con toda la gente. Robert Felte, cuéntanos algo sobre su estadía aquí en España y sobre lo que más extraña de nuestro país. Bueno, lo que más extraña en nuestro país, por supuesto, es estar al lado del arroyito, tomar nuestra cervecita, el tradicional asadito, es lo que más extraño en nuestro país. Por supuesto, la familia, que es lo más grande. Y ya en estos casi 9 años que estoy aquí en España, ya llega un momento que tenemos que estar en nuestro querido país. Y como te digo, todos tenemos una añorancia grande a nuestro país, ya que estamos tan pero tan lejos de nuestro querido Paraguay. Y Dios quiera que esté muy pronto con mi familia y compartir con los viejos amigos como en los tiempos de antes. ¿Algún saludito para la gente de Paraguay a quienes le puedes enviar un saludito especial en esta ocasión? Especialmente quisiera saludar a mis hijos, ya que en este mes está de cumpleaños mis gemelos. El día 13 de mayo ellos cumplen 14 años. La vez pasada mi hijo mayor ha cumplido sus 15 y quiero saludarles a ellos aquí en la distancia, que los quiero mucho y los extraño. Rojaicú Paraguay TV, Mario Saldívar e Iván González desde la estación 104.3 Radio desde Málaga. Corazón, y PTI, saludo especial a mis hijas que son madres, a Miriam Liz, a Patricia, a Margarita, she hermana, she cuñada cuerantero, she aicuaba, she amistad cuerape, lambaré peguá. A todas esas madres les mando un gran cariño, un beso grandote. Rojaicú, Paraguay. Hola, yo soy Eladia Cortázar, soy de Lambaré. Le mando muchos saludos a toda mi familia, a las nenas, y le digo a mi hermana que muy pronto vamos a estar juntas. Yo estoy trabajando en Málaga muy bien y estoy muy contenta también acá en España, y le mando un beso enorme a todo mi querido Paraguay. Hola, soy Marta Sánchez, soy de la ciudad de Itagua, estoy trabajando aquí en Málaga y quiero mandarle un saludo a mi madre Jovina de la ciudad de Itagua por el Día de la Madre, y también a mis hermanos, mi hermana, mi papá, les quiero mucho, Rojaicú, Paraguay. Soy Cristina Talavera, estoy aquí en España, estoy trabajando muy bien, pero lo que pasa es que extraño mucho a mi hijo, a mi marido y a todo por igual, a Paraguay. Soy de Ciudad del Este. Y un beso muy fuerte para Paraguay y a toda mi familia y a todo por igual. Gracias. Bueno, Chelu, que liceche a Ave Málaga, Ave Putujanguala, el festejo del bicentenario de nuestro país, acá en Madre Patria. Entonces, upeará ayuda y Putujanguala gente y ya para buena conmemoración del bicentenario. A Montosela por el Día de la Madre. Un fraternal abrazo a todas las mujeres paraguayas, valientes mujeres paraguayas desde la Madre Patria. Muchas gracias. Hola, soy Sonia Vallejos, soy de San Lorenzo, Paraguay. Estoy trabajando en Málaga y quiero enviar un saludo muy especial a mi madre Lala por el Día de la Madre, también a mi hermana Lili y un saludo también a mi hermano Miguel. Rojaicú, Paraguay.